Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Viena. Hoy, lunes 26 de octubre, día de fiesta, aquí 2:20 de la tarde, horario de Viena, Europa Central. Un saludo a internautas. Muchas gracias por ofrecerme esta segunda oportunidad de mostrar Viena, hoy el Palacio Belvedere. Mi nombre es Pablo Rudich, guía local de Viena y de Austria. En la cámara, como la vez anterior que hicimos la visita, mi hermano Miguel, de camarógrafo. Hoy, 26 de octubre, día festivo, es el Día Nacional Austríaco. Desde 1955, es el día de la Declaración de la Neutralidad. De hecho, vamos a hablar más tarde, porque también indirectamente tiene que ver con el Palacio del Belvedere. Ahora vamos a ir entrando a los jardines por la entrada principal al Belvedere y luego les voy a contar a ustedes por qué se llama Belvedere, aunque quizás ya lo saben, hay varios belvederes en el mundo. Viene del italiano, Belvedere, lindo ver, en francés belle vue, bella vista en castellano. Eso lo veremos en la parte de atrás. Después del Palacio de Schönbrunn, residencia veraniega de la Casa Real, el Belvedere es el segundo palacio barroco más famoso de Viena, pero no fue construido para la Casa Real, sino para un militar, que fue el héroe militar más famoso, más poderoso, más legendario de la historia austríaca. Pero como ya saben lo que se dice, nadie es profeta en su tierra. No era un austríaco, era un francés. Y tiene una historia de película. De hecho, se ha hecho alguna película sobre él. Este francés se llamaba Eugenio. Yo el genio, dirían en portugués. Nomen es omen. Y tenía título de príncipe porque venía de una familia de la nobleza del sureste de Francia, la Saboya francesa. O sea, su nombre completo con título fue el príncipe Eugenio de Saboya. Él creció en la corte del rey Luis XIV en Francia, en el siglo XVII, comienzo del siglo XVIII. Luis XIV, conocido como el Rey Sol, porque tenía el poder absoluto, pero aparte porque era un gran esteticista. El Rey Sol, lo que más le importaba era la estética, las personas, las cosas, el aspecto físico. Y Eugenio fue el menor de 5 hermanos varones. Su madre, Olimpia, una cortesana del rey Luis Sol. Y según tradición en la nobleza, los hermanos mayores iban al ejército. Pero el destino para los menores era entrar a un monasterio y dedicarse a la iglesia. Con suerte, tener un cargo de poder como cardenal. Por ser el menor, ese era su destino. Pero a partir de los 15 años ya se resistió, que no quería saber nada de eso, que él también quería entrar al ejército como sus hermanos mayores. A los 17 años consiguió una audiencia privada con el mismo Rey Sol y le pidió diligentemente que hicieran una excepción con él, que lo aceptasen, aunque fuera solo como soldado raso o con un pequeño regimiento en el ejército francés. Pero no lo logró, porque para el Rey Sol, ya dijimos, lo más importante era la estética. Y en su ejército le importaba mucho el aspecto físico de sus soldados. Deberían representar el poder de Francia, deberían ser grandes, fuertes, musculosos. Pero ¿qué pasó con el príncipe Eugenio? Pues les voy a decir la verdad, pobrecito, no correspondía a esas características. No era ni alto, ni fuerte, ni musculoso. El príncipe Eugenio, según descripciones, apenas medía 1,60 m de altura. Era flaquito, parecía hasta medio raquítico, y caminaba chueco, o sea, patizambo, los pies como las 2 menos 10 casi. Luego, de pequeño tuvo la varicela, y el pobre creció con todas las manchas de la varicela en la cara, una cara flaca, lánguida, para una nariz aguileña, poco torcida, es un aspecto bastante lamentable. Y aparentemente por ese aspecto lamentable fue rechazado, fue herido en su amor propio. Pero Eugenio no por eso abandonó sus propósitos, lo que abandonó para siempre fue su tierra natal. Se fugó, se escapó de Francia y se vino directamente aquí a Austria. ¿Por qué aquí? Porque hablamos que era final del siglo XVII y un año crucial, mítico en la historia de Viena, de Europa Central.
el año 1683. ¿Qué pasó en el año 1683? El ejército otomano, conocido como los turcos, que estaban 150 años aquí al lado en Hungría, ocupando Hungría, llegaron por segunda vez para asediar la ciudad de Viena. Este segundo asedio vinieron más de 150.000 soldados otomanos que acamparon alrededor de Viena y 3 meses duró aquel famoso asedio en el verano de 1683. Y en esos 3 meses el emperador austríaco Leopoldo I se fue a Alemania, al sur de Alemania, a juntar aliados y una gran fuerza militar cristiana europea para frenar la invasión otomana, venir a liberar a Viena de este asedio. Así que aceptaban soldados voluntarios de varios países, mercenarios. Eugenio lo sabía y por eso se presentó aquí, llegó aquí ya a los 19 años y a pesar que era tan feo y tan flaquito y tan bajito, igual de pronto les dio pena y sí lo aceptaron como uno más de 60.000 mercenarios extranjeros. Pero rápidamente, como uno más, con mucha iniciativa propia, buenas ideas, sobresalió y resultó ser un hombre muy inteligente, un gran estratega militar que lo hicieron ascender peldaños, hizo una carrera militar increíblemente rápida, increíblemente poderosa. A los 22 años ya comandaba su propio regimiento con 1.000 soldados que él comandaba. A los 30 años de edad, este pequeño francés tan feo se convierte en el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas austríacas. A los 32 lo nombran ministro de guerra y luego primer consejero político y militar, la mano derecha de 3 emperadores seguidos, Leopoldo, José I y Carlos VI. O sea, sobrevivió a 3 emperadores como su mano derecha. Al final, con toda razón, que lo llamaron el emperador en la sombra. Poderoso, popular, porque consiguió vencer a todas las batallas contra los otomanos, en Hungría, hasta aquí en Austria, en Hungría, los botó fuera de Hungría, los persiguió todavía en 2 grandes batallas, los venció en Serbia, donde el ejército otomano estuvo durante más de 400 años, y los empujó hasta la zona de Bosnia, y a partir de ahí fue cuando los Habsburgo comenzaron a expandir su poder hacia el este y el sureste europeo. Entonces, al final lo llamaron el noble caballero, el gran vencedor de los turcos. Poderoso, popular, y se imaginan qué más fue, inconmensurablemente rico, multimillonario. Aparte de los sueldos suculentos que ganaba con sus altos cargos políticos, imaginen que cada vez que menciona una batalla tenía el derecho oficial de llevarse una tercera parte del botín de la riqueza de guerra. Más lo que se comenta en la época que de vez en cuando se llevaba cuando salían mal las cuentas, pero eso es un tema aparte. En todo caso, entre otras cosas, se hizo construir para él solito 7 palacios. Su palacio de invierno principal, dentro de las murallas de la antigua ciudad de Viena, cerca de la catedral. Sus 3 preferidos para verano en el campo a 60 kilómetros fuera de aquí, 2 más pequeños en Hungría y al final una pequeña cabaña para los fines de semana. Aquí la tienen ustedes, lo que estamos viendo todo el tiempo. El Belvedere al final lo usaba principalmente en verano, los fines de semana. Este palacio, construido por su arquitecto preferido, que hizo prácticamente todos sus palacios, Lucas von Hildebrandt, es barroco, o sea, es comienzo del siglo XVIII. En 3 años va a cumplir exactamente 300 años, casi tiene 300 años. Típico barroco, la absoluta simetría. En la parte principal vemos el portal principal con la rampa donde subían las carrozas para los invitados, aquí hacían las fiestas. Arriba ven ustedes el escudo de la familia Saboya, Piemonte, del príncipe Eugenio, con el collar de la orden de Toisón de Oro, era naturalmente miembro de esta famosa orden. El tejado verde originalmente no era verde. ¿Qué color era? Marrón. Es material, mezcla bronce con cobre,
y que con el tiempo agarra esta pátina de color verde. Y dicen que las partes alargadas del tejado representan las tiendas militares del príncipe Eugenio, mientras que en las esquinas, con el estilo más oriental, representarían las tiendas de los otomanos, de sus enemigos. Bien, vamos a ir entonces avanzando para ver el patio trasero. Vamos por este lado, por favor. El patio trasero de la cabaña de fin de semana, y ahí vamos a entender por qué es que se llama Belvedere Bella Vista. Vemos algunos edificios laterales también, que eran donde pues vivían los jardineros. A diario trabajaron aquí 150 jardineros para este palacio, que obviamente es una arquitectura, tanto el palacio como la jardinería en sí, inspirado en el estilo barroco francés. Hay muchos que dicen, bueno, recuerda siempre algo de Versalles. Versalles obviamente es el pionero, es el modelo de los palacios barrocos. Luego, a partir de Versalles, ya se seguía el mismo patrón en muchos palacios en toda Europa. El barroco fue muy pomposo, pero no tenía la pretensión de ser tan original. Pero sí que vemos aquí muchos detalles que tienen que ver naturalmente con el historial del príncipe Eugenio, como ven ahí en el tímpano, estos símbolos de uniformes, cascos, lanzas militares, y alrededor pues figuras que representan también el amor por las artes y las ciencias, algo que tiene también que ver mucho con el príncipe Eugenio. Bueno, hoy, como digo, es un día que vemos aquí gente paseando. Miren qué bonito están los colores otoñales. Y el día de la fiesta nacional austríaca, el 26 de octubre, normalmente es el día también de la presentación del ejército que defiende la neutralidad austríaca. Este año es un poco diferente, pero la gente aprovecha naturalmente para pasear. Otros años, en esta época, estamos con 0 grados, a este grado bajo cero. Hoy, muy templado, muy cálido, tenemos 14, 15 grados, muy agradable. Un día perfecto para hacer esta visita. Al costado tenemos el jardín botánico, que en la época del príncipe Eugenio era uno de sus ménageries, como se dice en francés, un zoológico privado. Él tenía varios zoológicos privados, llegó a tener todo tipo de animales, hasta jirafas, camellos y un famoso león domesticado. Y ahora, tararán, tararán, el quinche, el patio trasero de la cabaña de fin de semana, donde Eugenio tenía un par de gallinitas, pollitos, no está nada mal, ¿verdad? Pero claro que este Belvedere le quedaba muy pequeño al príncipe Eugenio, por eso no le alcanzaba con un palacio, sino que precisaba 2. Hay 2 Belvederes. Abajo, con el tejado rojo, vemos lo que llamamos el Belvedere bajo, el Belvedere inferior. Ahí estaban los cuartos privados de Eugenio, para estar solo, tranquilo y que no lo molestasen. Mientras que el Belvedere superior, de este lado, que vemos aquí la fachada, o sea, la parte de atrás, eso era solo para representación, solo para banquetes, fiestas, cenas, con militares, políticos, aliados, con artistas, porque familia Eugenio no tuvo. Eugenio nunca, jamás se casó. Hay quien dice por feo, hay quien dice por inteligente, y hay quien dice, una tercera versión bastante probable, quizás era gay. Es muy probable, nunca se lo pudo comprobar porque él fue muy discreto con su vida privada. Sabemos algunas historias platónicas, pero al final parece ser que fue un hombre que quedó bastante aislado en su vida privada y que vivió mucho tiempo. Ya comentamos que sobrevivió a 3 emperadores y murió en el año 1736 a la edad de 74 años. Una edad muy avanzada para la época. Ya había sobrevivido a todos sus hermanos,
no quedaba casi nadie de su familia, pero él dejó, imagínense, una herencia inconmensurable, una gran fortuna en dinero. Aparte, él se dedicaba todo su tiempo mucho a coleccionar arte, fue un gran mecenas de las artes, tenía buen gusto, tenía dinero, tuvo las mejores colecciones de pinturas, de esculturas, entonces dejó también toda esta colección de arte, sus zoológicos privados, sus 7 palacios. ¿Qué pasó con toda esta herencia? De casualidad, de carambola, por decir así, lo heredó una última que quedaba de la familia, Victoria. ¿Quién era Victoria? Una sobrina segunda del príncipe Eugenio, que tenía 53 años, que de aspecto físico, según dicen, se parecía bastante a su tío, solo que era bastante más gordita. El caso es que no sé muy bien por qué, pero no encontró marido y vivía como una monja devota en un monasterio medio en clausura, en medio del campo, hasta que recibió un día aquella carta que le había anunciado que su tío lejano se había muerto y le había dejado toda aquella herencia. ¿Qué hizo? Hizo la maleta y abandonó el monasterio. Se acabó la devoción y medio año más tarde se encontró un marido de 32 años. Dicen que fue una especie de flechazo, así un amor a primera vista. El caso es que este joven marido de 32, muy apuesto, tenía un pequeño defecto de carácter, tenía un vicio, el vicio del juego, las cartas, el casino. Tuvieron una vida muy divertida, muchos viajes, etcétera, pero él consiguió, en menos de 7 años, patinarse toda la fortuna, todo lo que era el dinero. Y de repente se le acabó la pasión por ella, se pasó el amor, se divorció. Ella ya no le apetecía volver al monasterio. ¿Qué hizo? Arregló con la Casa Real. En el siglo XVIII ya gobernaba aquí la emperatriz María Teresa. Así que lo vendió todo a los Habsburgo. Desde entonces estos palacios, ya como todo lo que era del príncipe Eugenio, las colecciones, todo pasó a ser propiedad de la monarquía. Hasta que en 1918 cae la monarquía, se proclama la Primera República de Austria y pasa a ser propiedad de la República. Desde entonces y desde antes ya tenemos aquí museos de arte. El Belvedere inferior abajo, el museo para exposiciones temporales que van cambiando, a veces también arte moderno. Y el Belvedere superior, que es lo que vamos a ver hoy, la colección permanente de la Galería Nacional Austríaca. Porque aquí más o menos 80% de las obras son austríacas. Pero bueno, antes de entrar, una ojeada a lo que le da el nombre al lugar, Belvedere. Lindo ver, bella vista. ¿Qué vemos aquí? El centro histórico, el barrio número 1, la antigua ciudad de Viena. Y les digo la antigua ciudad porque hasta mediados del siglo XIX, hasta hace unos 160 años, todavía conservaba las murallas alrededor. ¿Qué quiere decir? Que en la época del príncipe Eugenio aquí estábamos afuera de la ciudad. No solo afuera, sino por encima. El Belvedere dominaba la ciudad. El emperador escondido así daba muestras de cuál era realmente su puesto de poder. En el corazón de Viena, en el centro del centro, el símbolo más importante de la ciudad, la Catedral de San Esteban, con su torre de 137 metros de altura, consagrada al primer mártir de la Biblia, San Esteban. Una iglesia que tiene ya más de 900 años, y aquellas colinas que vemos atrás, geológicamente, son los primeros comienzos de los Alpes, los prealpes, que es todo verde porque es una reserva natural protegida, los bosques de Viena, los pulmones externos de la ciudad, muy importantes. Debajo hay viñedos, porque en Viena tenemos muchos viñedos, y en la colina más alta tiene una antena de televisión, 485 metros sobre el nivel del mar, históricamente famosa porque allí comenzó la primera batalla de defensa de Viena contra los asediantes otomanos. La fecha, 12 de septiembre de 1683. Ahí comenzó realmente la verdadera carrera militar tan espléndida del príncipe Eugenio. Imagínense, ya entrado en años, venía a tomarse su tecito aquí con sus séquitos, sus criados, sus amistades, lo que sea, y miraba siempre dónde había comenzado y hasta dónde había llegado. Y aquí estamos, entonces, vamos
a dirigirnos hacia el museo, la Galería Nacional Austríaca del Belvedere. Bien, entonces nos vamos a dedicar ahora más o menos una horita dentro del museo para conocer las obras más famosas del arte modernista contemporáneo. Adelante. Bien, nos encontramos ahora en el Belvedere Superior. Aquí tenemos 3 pisos, en los cuales hay 500 años de historia del arte. Vamos subiendo ahora a la sala central y estamos en este momento en lo que era la entrada cuando venían los invitados del príncipe Eugenio a sus banquetes y fiestas. Todo esto era abierto. Aquí la rampa entraban las carrozas. Subiendo las escaleras vemos unos relieves con escenas de Alejandro Magno, otro gran héroe militar de la historia antigua, con el cual el príncipe Eugenio en muchos sentidos se identificaba. Y más arriba ven también en los relieves siempre cañones, armas militares, recordando las hazañas, las proezas del príncipe Eugenio, el vencedor de los turcos, como siempre fue llamado, el noble caballero. Bien, ahora subimos al primer piso y entraremos a la sala central. Como ven, todo esto es muy barroco, obra del arquitecto barroco Lucas von Hildebrandt, que fue el arquitecto preferido del príncipe Eugenio. Prácticamente le hizo todos sus palacios. Y pasamos, como le decía, a la sala de mármol, donde se juntaban los invitados y de aquí se repartían los grandes salones a derecha e izquierda. Mármol, porque ven todo mármol rojo alrededor. También, si se fijan hacia arriba en el techo, un gran fresco que le da otro nombre a la sala Carlone, el pintor italiano que hizo el fresco elegido por el príncipe Eugenio, Carlos Carlone, donde se ve una apoteosis del príncipe Eugenio rodeado de la fama y la gloria y otras alegorías. Como ven, también me parecen que hubiera unos balcones, donde debajo hay unos hombres desnudos con las manos atadas atrás, que representan los enemigos de Eugenio vencidos por él. Esos que parecen balcones están pintados planos en la pared, pero pareciera con relieve, es una finta, como se dice arquitectura finta, en francés trompe d'œil o trampa al ojo, trampatojo, por otro italiano especializado en esas fintas llamado Gaetano Fanti. Bien, desde aquí, la sala de mármol, algún día me gustaría festejar aquí mi cumpleaños o una noche vieja. Miren la vista que se nos presenta otra vez aquí. De nuevo, la bella vista hacia el Belvedere Bajo, hacia la antigua ciudad. Y estamos en un lugar también histórico, no solo de la época del príncipe Eugenio, sino que importante, simbólico en la época de la historia más moderna, contemporánea. Vamos a recopilar un poco la historia. Los últimos que vivieron aquí, penúltimos que vivieron aquí en este palacio de la familia real fue el archiduque Francisco Fernando, aquel sobrino del emperador Francisco José, que en junio de 1914 fue asesinado en Sarajevo. Con esto explota la Primera Guerra Mundial. 4 años más tarde, Austria pierde la guerra. 1918 se proclama la Primera República, que dura apenas 20 años
en realidad 16 años, porque en 1934 se instaló aquí un estado llamado el austrofascismo, pero si contamos, bueno, esos 4 años son 20 años hasta 1938, y ahí Austria se acaba porque Hitler anexó Austria-Alemania, se la comió. 7 años después, final de la Segunda Guerra Mundial, Austria es liberada por las tropas aliadas, pero que se queda en 1945-1955, 10 años ocupando y controlando el territorio austríaco, hasta que después de muchas arduas negociaciones en Moscú, en Berlín, en los aliados, se llega a un acuerdo para que las tropas aliadas en el lapso de 6 meses se retiren del territorio austríaco y Austria vuelva a tener 100% su autonomía, su soberanía. Con una condición principal: Austria no podía pertenecer a ninguno de los dos bandos en la Guerra Fría, o sea, ni al Pacto de Varsovia, ni a la OTAN, a la NATO, o sea que tenía que declararse neutral, que se hizo efecto medio año más tarde. Pero entonces el documento que estipuló que las tropas aliadas se iban a salir con esas condiciones se llamó el Tratado de Estado Austríaco, el Staatsvertrag, y donde se firmó, lo pueden ver ustedes aquí, y en qué fecha, aquí mismo le voy a mostrar con mi pie, el 15 de mayo de 1955, 15 de mayo de 1955, se firmó aquí en la sala de mármol del Belvedere el Staatsvertrag, como dice aquí, el Tratado de Estado Austríaco, que le devolvió a Austria su libertad y su independencia. Fue firmado en esta sala por los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, de Gran Bretaña, de los Estados Unidos y de Francia. Y una de las fotos más famosas de la historia moderna de Austria es cuando el ministro austríaco Figel sale al balcón que tenemos aquí. El jardín estaba repleto de gente y Figel muestra el documento con los 4 sellos y dice: Austria es libre, Österreich ist frei. Un documento famoso. Bien, es en la cantidad de historia que se junta en este palacio, pero como les comentaba, hoy es la Galería Nacional de Arte Austríaco. Ya en el siglo XVIII, en parte había aquí un museo, y luego en 1903 volvió aquí la galería, y la idea era coleccionar arte austríaco, arte contemporáneo. Hoy tenemos abajo una parte que es arte medieval, luego hay un salto al Renacimiento, no tenemos prácticamente nada, luego tenemos arte barroco, siglo XVIII, y luego lo más conocido aquí, la pintura austríaca, mayormente austríaca, 80% de las obras son austríacas, del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. El alero más conocido de este museo es el que nos vamos a dedicar hoy. Es el alero aquí oriental, que vamos a ver aquí de este lado, que son las pinturas que marcan una nueva época, el modernismo. El modernismo bien es los famosos pintores más conocidos, Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, entre otros. Así que vamos ahora a las pinturas. Bien, estamos entonces a finales del siglo XIX, es cuando se forma el grupo, el movimiento de la secesión. Secesión en latín quiere decir separación. Un grupo de jóvenes artistas liderados por el pintor Gustav Klimt, que tenían unas inquietudes, querían avanzar y salir un poco de, digamos, el mundo limitado de un arte que dominaba hasta aquel entonces, el historicismo, que más bien se orientaba en el pasado, y como decía la secesión, se separaban, querían mirar hacia adelante y sobre todo abrir el panorama visual artístico, a ver qué es lo que estaba pasando en ese momento en otros países más allá de las fronteras de la monarquía austríaca. Qué pasaba en Italia, qué pasaba en Suiza, qué pasaba en Francia, en Holanda, los nuevos movimientos, el simbolismo, el impresionismo, etc. Entonces la secesión se formó, tuvieron unas ayudas económicas importantes, se creó el edificio famoso de la secesión, ahí se hacían exposiciones para mostrar este arte contemporáneo europeo, y desde allí se adquirían obras para la Galería Nacional del Belvedere. Aquí vemos algunas de ellas, en esta sala que tenemos aquí, muy mezclados con diferentes estilos. Uno de los movimientos importantes que también abrió una nueva visión, especialmente Gustav Klimt, fue lo que llamamos el simbolismo, y uno de los pintores que lo influenció en cierta manera fue Ferdinand Knopf,
belga. Uno de los temas muy típicos de los simbolistas son, como vemos aquí, los estanques, los pequeños laguitos, las aguas quietas, donde transmite un poco la sensación que esa naturaleza tiene un mensaje profundo que se transmite por medios de símbolos de la naturaleza, el simbolismo y movimiento que viene de la literatura y se basa en diferentes objetos, diferentes momentos, en los sueños, en lo onírico, en los mitos, etc. Hay otro tipo de simbolismo también aquí, el simbolismo de Giovanni Segantini, un pintor italiano, que lo llamaron el pintor de los Alpes, que Gustav Klimt admiraba especialmente por su técnica, y Klimt, se introdujo para que se pudiera comprar esta obra para el museo. El nombre del cuadro es un nombre que dice mucho: Las malas madres. Y lo que vemos aquí son unas mujeres, se fijan al fondo, 3 mujeres vestidas como en trajes de baile, con cabellos dorados, que vienen bailando. Y es como una acusación que hace el pintor a aquellas madres de la alta burguesía, la alta nobleza, que traían hijos al mundo, pero que luego ellas mismas no se ocupaban de ellos, ni siquiera querían darles de amamantar. Y por eso ven de una forma casi proto-surrealista que de las ramas de esos árboles salen cabezas de bebés, cabezas que algunos quieren tomar el pecho y ellas se resisten, pero eso los hace sufrir a las madres, hasta que la figura en el medio que vemos aquí es una que al final, como vemos, sí le da el pecho a su hijo, que es otra cabeza que sale de una rama del árbol, y es una especie de redención que tenemos. Es un círculo, digamos, narrativo que empieza a la izquierda con las mujeres que sufren por no cumplir su rol de madre, que aquí finalmente son castigadas, es la punición, aquí lo cumplen, es la redención, y sigue el círculo a la derecha donde ven al fondo que está saliendo sobre las montañas un sol que simboliza la salvación, castigo, redención, salvación. Es un tema muy moral, muy católico. Si tenemos en cuenta que Giovanni Segantino, él creció huérfano y fue criado muy católico por monjes en un monasterio. También tenemos en este museo 2 pinturas del expresionista Van Gogh. Aquí una de sus últimas obras, La llanura de Auvers, en el sur de Francia. Esta obra la hizo poco antes de morir en el hospital psiquiátrico como consecuencia de un intento de suicidio. Y se dice que en la pintura de alguna forma denota su estado anímico bastante, digamos, desesperado, a punto de explotar, porque lo que vemos aquí es un paisaje típico de la campiña veraniega del sur de Francia, veraniego porque está todo muy florecido, está todo muy maduro, con una franja de cielo casi apretada al fondo, que es un cielo de un azul cargado, es un azul pesado, un azul lleno de electricidad. Y si nos fijamos un poco abajo las espigas de las plantas y la parte del follaje de los árboles, notamos que hay un viento que está llegando. Es como, digamos, esos momentos cargados de electricidad de un verano, un día pesado que está a punto de explotar una tormenta. De alguna forma se interpreta así que es un reflejo del estado anímico de Van Gogh poco antes de morir de esa forma también trágica en su vida. El mismo pintor Ferdinand Knopf, que vimos el estanque quieto, hizo esta escultura también, como digo, uno de los escultores pintores, que influenció mucho a Gustav Klimt. Y aquí tenemos un tema también es simbolista, pero también es el tema de la mujer en sí. Es un tema que nos vamos a encontrar continuamente con la obra de Klimt, con la obra de Schiele. Es un tema omnipresente en la cultura, en el arte de comienzo del siglo XX. Esta figura aquí se llama Viviane y viene de las leyendas del rey Arturo, el mago Merlín, que era consejero del rey Arturo, y que en el bosque conoce una hada, Viviane, se enamora de ella se enamora de él, y él tiene el secreto de la magia, y se lo entrega a ella, el secreto. Pero luego él se tiene que ir, porque tiene que ir a la corte del rey Arturo, y ella lo extraña, y cuando vuelve entonces le quita todavía un secreto más, que es el secreto de cómo hacer permanecer una persona en el mismo lugar, como encerrada, sin que se vaya. O sea, que ella le arrebata todo su secreto, y esto está simbolizado aquí, en lo que ella lleva en su mano derecha, una especie de
concha marina que simboliza el secreto de la magia, y al final tiene a Merlín, a su amado, en su poder. Y, digamos, partiendo de esta base simbólica y mítica, lo que tenemos aquí es la imagen de una mujer bella, muy sensual, peligrosa para el hombre, el femme fatale. Los cabellos rojos, pelirrojos, símbolo de la sensualidad, la sexualidad salvaje de la mujer. Y era un tema omnipresente en aquella época, el tema de la nueva mujer atractiva, seductora, pero al mismo tiempo peligrosa. La femme fatale. ¿Qué tenemos aquí? Judith. Judith y la cabeza de Holofernes. Una historia bíblica del Viejo Testamento que fue tratada por varios artistas en la historia del arte, Goya, Caravaggio, Cranach. En el año 530 a.C., en la ciudad de Betunia, cerca de Jerusalén, el pueblo judío es asediado por las tropas asirias dirigidas por el comandante Holofernes, y Judith, una joven viuda, casta, devota, decide sacrificar, arriesgar su vida y salir de noche hacia el campamento enemigo, haciéndose como que se hace aliada de los enemigos para salvar a su pueblo. Entonces la festejan los asirios cuando ella se junta con ellos, le hace una fiesta, ella con su belleza seduce al capitán Holofernes, lo embriaga y bien antes o durante el acto amoroso o el acto sexual le corta la cabeza. Conocemos muchos cuadros de esos pintores que he nombrado donde aparece una Judith pensativa, casta, devota, mostrando la cabeza de Holofernes, que lo agarra generalmente de los pelos, muy sangrienta. Aquí vemos un cuadro muy diferente. La cabeza de Holofernes apenas se distingue abajo en el ángulo derecho, con su barba, y es más bien casi un pretexto para mostrar aquí a una mujer que no corresponde en la época bíblica, sino una mujer de la época de Klimt, unas mujeres que se veían mucho por las calles de Viena, una mujer emancipada, una mujer muy segura de sí misma, una mujer sobre todo con un poder sexual y sensual. Miren los ojos medio entornados como mira desde arriba, sus labios entreabiertos, lascivos, luego la sensualidad que irradia todo su rostro. Si nos fijamos abajo el cuerpo, especialmente erótico, es ese vestido medio transparente que cubre apenas una parte de su seno. ¿Y qué es lo que acaba de hacer? Acaba de cortar una cabeza a un hombre, o sea, una mujer castrante. Aquí se junta el peligro de la sexualidad que puede llegar a la muerte. Eros y Tánatos, algo muy tratado por Sigmund Freud en esa misma época. De hecho, en esa misma época la sexualidad siempre traía una connotación de peligro, de enfermedad y de muerte. La sífilis era omnipresente. Bien, Judith es uno de los cuadros más famosos de Gustav Klimt, con el que marca el comienzo de la época dorada. La época dorada en el sentido que, como vemos en su técnica, usaba pan de oro. Eso se debió a un viaje que hizo a Italia y al volver pasó por la ciudad de Ravenna, en el Adria, donde quedó admirado por las iglesias con los mosaicos bizantinos dorados, y al volver comenzó a experimentar una época que dura unos 8 años aproximadamente, culmina con el beso que vamos a ver próximamente. Y como ven aquí, la obra de arte no termina en el lienzo, en la tela, sino que se prolonga en el marco. Miren para arriba el marco donde está escrito Judith y Holofernes, que está hecho con cobre dorado, y lo hizo Georg Klimt, que era el hermano de Gustav Klimt, que era orfebre, como había sido también el padre de Gustav Klimt. Gustav Klimt vino de una familia de artesanos, o sea, tuvo una buena cuna de arte aplicado, un genio que entró a los 14 años a la Academia de Artes Aplicadas, un workaholic, un gran estudioso, que estudió mucho el arte antiguo, el arte griego, el arte bizantino, como hemos comentado aquí, luego el arte renacentista, los prerrafaelitas, y tomó influencias de todos lados, pero luego él lo transformaba en su propia arte, que siempre es reconocible, Gustav Klimt. Pasamos ahora para aquí y vemos una de las damas de la alta sociedad, de las familias judías de Viena,
con la cual Klimt se hizo una buena clientela y ganaba muy buen dinero con los retratos de mujeres, esposas de industriales, empresarios, en este caso Therese Bloch-Bauer. Quizás a algunos de ustedes les suena el nombre Bloch-Bauer. La más conocida fue su hermana, Adele Bloch-Bauer, que se hizo muy conocida en los últimos años por una película, Lady in Gold, La Dama de Oro, que es un cuadro con mucho pan de oro que muestra a la hermana de ella, que luego hubo todo un juicio que hizo la sobrina de Adele Bloch-Bauer, o sea, la hija de esta Teresa Bloch-Bauer, María Altmann. Una historia muy larga, si vieron la película sabrán. El caso es que, como eran familias judías, había llegado de una forma medio ilícita a propiedad del Estado y tuvieron que devolver el cuadro a María Altmann. En todo caso, aquí vemos un cuadro que se hizo 4 años más tarde de Adele Bloch-Bauer. Todavía estamos en la época dorada de Klimt. Aquí no usa pan de oro, pero sí un abrigo amarillo que resalta mucho la luminosidad de ella. Es una mujer emancipada también, como digo, de la alta burguesía vienesa, que fueron los clientes principales para Gustav Klimt. Bien, seguimos adelante. Vamos ahora sí al punto culminante, vamos al grano, por así decirlo, del museo, que tenemos el privilegio de tenerlo hoy solo para nosotros, algo bastante excepcional. Y aquí lo tienen, la Mona Lisa de Viena, por así decirlo. O sea, gran parte de las personas que vienen a este museo vienen especialmente para ver este cuadro, La pareja amorosa, como se llamaba originalmente, que es el nombre que le había dado Gustav Klimt originalmente, El beso, que se le nombró más tarde, adquirido por el propio Museo del Belvedere y pintado en el año 1908, o sea, 7 años después de la Judith que acabamos de ver, como de cuando culmina con la época dorada. Y es un cuadro fascinante para mucha gente por sus colores, por su luminosidad, pero también por todo el simbolismo que está unido aquí dentro. Es un cuadro que tiene mucha literatura alrededor, muchas interpretaciones y que da espacio para interpretaciones hasta muy contrarias. O sea, ustedes mismos podrán hacerse muchas preguntas, porque yo generalmente hago esta pregunta cuando tengo aquí el público, que ven un hombre y una mujer en una pradera primaveral con flores que se están besando. Y uno se pregunta, vamos a ver una segunda vez, ¿realmente se están besando o no es él que la besa a ella? Parece más bien que sí. Y luego la pregunta es, ok, ¿y ella quiere ese beso o no quiere ese beso? Y ahí tenemos muchas respuestas alternativas que son probables. Una que me dijo una vez una niña, sí, porque ella está a punto de girar la cabeza y le va a dar la boca. Otros dicen que no, al contrario, está quitando la cabeza. Por un lado, ella parece muy relajada con la expresión que tiene en su cara. Por otro lado, fíjense en las manos arriba, que están crispadas, están tensas, como queriendo casi arañarlo o separándose de él. Él está agarrando la cabeza por atrás, está un poco dominante. El hombre que ataca, el hombre activo, la mujer pasiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos hablando del año 1908, comienzo del siglo XX, cuando, vuelvo a repetir, como dije antes, el tema de la mujer, el tema de la feminidad y la masculinidad era un tema muy omnipresente en la sociedad vienesa. Años antes se habían creado ya las primeras organizaciones feministas, la mujer reivindicaba sus derechos para estudiar, para trabajar, para participar políticamente, culturalmente, y sus derechos, su autonomía sexual también. Entonces había muchas discusiones, qué es el hombre, qué es la mujer, en los cafés de Viena se discutía, y había el cliché que se decía, bueno, la mujer es un peligro porque es muy sensual, es demasiado sexual, el hombre también es sexual, pero es más racional. Y esto se ve reflejado simbólicamente en los vestidos del hombre y la mujer. Si se fijan, ella, su vestido tiene formas más circulares, más redondas, más oníricas, y él tiene muchos rectángulos, como lo que es racional, mucho rectángulo racional. Hay quien dice que son hasta símbolos fálicos. Y están en un espacio sin tiempo. Fíjese que atrás todo es plano. No sabemos si es de día o si es de noche. No hay profundidad. Esto lo veremos en muchas obras de
Klimt y otros artistas contemporáneos de su época, cuadros que son bidimensionales, no tridimensionales, y esto viene de la influencia del arte del Japón, del japonismo, que fue muy importante como influencia también para Gustav Klimt. Pero parece un ícono casi del Renacimiento, como a veces conocemos las Madonas, las vírgenes en el Prado de Rafael, con áurea dorada. Aquí no tenemos una virgen, pero quizás tenemos el amor con una áurea dorada que lo protege. ¿Lo protege de qué? De un abismo, de una caída. Porque miren qué curioso que la pradera tan bonita, primaveral, con todas estas flores, tan apacible, no termina al fin del cuadro, sino que es interrumpida en una bajada, en un abismo donde ella apenas, a duras penas, se sostiene con los dedos de los pies. O sea que de pronto, si le quitan el manto, esa áurea dorada que parece una protección, los dos se caen hacia abajo. ¿Qué podemos interpretar? 1.000.000 de cosas. Entre esos, que el momento del amor son instantes, que al próximo instante se puede caer y se puede acabar. Otras interpretaciones es que estamos viviendo los últimos años de la monarquía en Viena, capital del imperio, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Lo llamaron más tarde el laberinto del apocalipsis. Se vivía a todo vapor por un lado, pero con grandes problemas sociales, con grandes problemas estructurales, con grandes problemas políticos, una sensación apocalíptica que muchos artistas captaban con alta sensibilidad. Puede ser también el caso de este cuadro del beso, que podríamos seguir hablando horas y horas, pero no nos vamos a detener más y vamos a ver otras mujeres de Gustav Klimt, como por ejemplo aquí. Esto fue pintado 10 años antes que el beso. Klimt, como les vuelvo a repetir, fue un gran estudioso y pasó en su obra por muchas fases diferentes. Era un verdadero artista reconocible que por más éxito que tuviera, nunca se detenía en el mismo estilo, siempre iba avanzando. Estos fueron los primeros grandes retratos para una de estas esposas de un gran industrial, que ella misma venía incluso de la familia de la nobleza, o sea, mucho dinero, Sonia Knips. Como ven el marco, también lo hizo su hermano Georg Klimt, es parte de la obra. Y aquí vemos también la increíble técnica, la capacidad que tenía Gustav Klimt, si nos fijamos en el rostro de ella, en sus facciones, en su mirada. Curiosamente, no está centrada en el cuadro, sino que está todo tirado hacia la derecha, con un vestido que le va cayendo en ese rosado. Gustav Klimt hacía muchos dibujos previos a estos cuadros para sobre todo captar la textura de las partes textiles, las flores de atrás que simbolizan algo, digamos, amoroso. Y sin embargo, a pesar de que está todo tirado hacia la derecha, el cuadro está centrado con un detalle que es simplemente esa manchita roja, de un rojo más intenso que ella sostiene en la mano derecha, que acentúa naturalmente el rosado del vestido. Y eso es un librito que tenía Gustav Klimt, donde ella hacía sus bocetos, sus dibujos, ideas que tenía, de los cuales tenía 2, y uno de ellos se lo regaló a ella, en el cual incluso había un par de poemas de amor. Entonces, bueno, ahí están el cotilleo de las malas lenguas que dicen, bueno, a lo mejor esa mirada que vemos de ella, que a quién está mirando al pintor, al artista, es una mirada muy intensa que puede ir más allá de la relación de pintor y modelo. Hay muchas habladurías sobre Klimt y las mujeres. Klimt creció rodeado de mujeres, nunca se casó, vivió soltero, vivía con su madre viuda y 2 hermanas que quedaron solteras, pero tenía su atelier que lo llamaban el harem, donde se dice que tuvo hasta 14 hijos ilegítimos, de los cuales llegó a reconocer 6. Aquí, bueno, y él también decía, a mí me interesa solo la mujer, en el sentido como artista, pero también como hombre. De hecho, muy pocos hombres que él pintó en sus cuadros. En la alegoría del beso tenemos unos pocos hombres, por cierto, mostrándoles más el beso. No se sabe quién eran los modelos, pero podría ser él mismo, Gustav Klimt, por una túnica, él usaba siempre una túnica de pintor, y la que está arrodillada, su amiga íntima, Emilie Flögel, que era más alta que él. Justamente si pensamos que si ella se levanta, que está arrodillada, sería más alta que él, pero no lo sabemos, no hay
prácticamente autorretratos de Gustav Klimt, salvo una excepción. O sea, la mujer era muy importante para él y él había comenzado a pintar por fotografías, así que tenía una técnica muy importante y se hizo fama y por eso tenía muy buenos clientes. Aquí Amalie Zuckerkandl, que era también la hija de un famoso médico muy importante también para la época cultural de aquella época, Zuckerkandl, y es un cuadro que no lo finalizó simplemente porque lo pintó en 1918, que fue el año que él murió a la edad de 56 años. En todo caso, aquí vemos quizás lo que se comentaba también, que él siempre prefería pintar a sus modelos, a sus mujeres, primero desnudas y luego con la pintura las vestía arriba. Aquí vemos ya dibujó incluso la mano y todo, pero nunca lo llegó a terminar. El que sí terminó, en plena época dorada, que todavía usaba, como ven, un poco de pan de oro, es Frida Rihler. Frida Rihler, claramente una mujer también de la alta sociedad, como vemos por su riqueza. Fíjese el collar que lleva en el cuello, el mismo collar que usaba Judith, que estaba de moda entre damas de la alta burguesía de la época. Y aquí vemos toda la maestría de Gustav Klimt y la época en la cual se encontraba en pleno modernismo. Cuando el modernismo vienés también dio un vuelco, digamos, distanciándose de la primera fase más curvilinear y volviéndose una época más octogonal, donde se usaba mucho la forma rectangular y del cuadrado. Por cierto, se darán cuenta que la mayoría de los cuadros, retratos, el beso de Klimt, luego veremos paisajes, son formas cuadradas. El cuadrado era programa en el movimiento secesionista vienés. Hasta la firma que él hizo de Gustav Klimt aquí de 1906 es un cuadrado. Vemos todo cuadraditos, el rectángulo alargado ahí arriba era un armario que el arquitecto Joseph Hoffmann, que trabajaba mucho con Gustav Klimt, le hizo para su atelier. Y aquí vemos que también el fondo no tiene profundidad, es plano, es bidimensional. Los brazos, las manos, eso ya es tridimensional. Y aquí Klimt juega con alta maestría, mezclando la bidimensionalidad con la tridimensionalidad, mezclando su figura, su cuerpo, con lo que es todo el sillón, de una forma casi abstracta, que recuerda incluso hasta el arte un poco egipcio. Aquí todas las influencias se juntan y armonizan de una forma realmente genial en la obra maestra de Gustav Klimt, que la absorbe, como digo, todas esas influencias, pero transmite a su manera. Incluso se dice aquí, justamente lo que estamos viendo ahora, que hace un homenaje al pintor Velázquez, que lo que vemos atrás, una especie de ventana detrás de la cabeza de ella, y esa ventana, esa forma, recuerdan los peinados de las meninas de Velázquez. Gustav Klimt pintaba alegorías, como hemos visto el beso, escenas bíblicas, como vemos Judith, retratos, sobre todo como trabajo, y algo en privado para sí mismo que él hizo durante casi 19 años, paisajes. Pintó unos 60 paisajes, como vemos aquí, casi todos el mismo formato, cuadrado, 110 por 110 centímetros. Lo que no hacía, como tampoco hacían otros pintores como Egon Schiele, no mezclaba. Un paisaje, un retrato, pero no ponía seres humanos en los paisajes, como verán ustedes. Durante, como digo, unos 18 años, Gustav Klimt todos los veranos se iba con su amiga Emilie Flögel al lago de Attersee, que es el lago que vemos aquí, en la zona cerca de Salzburgo, una zona muy, muy bonita. Y ahí se pasaba a veces hasta 2 meses o más, iba al campo, hacía sus bocetos, que luego en el atelier allá o en Viena los terminaba, esos cuadros, para sí mismo, pero luego los ofrecía en el mercado. Si vendía, pongamos 2 cuadros de estos, con lo que le daban podía comprarse, si quería, una casa, o sea que ya era muy buen cotizado en su época. La mayoría de los cuadros no tienen mucha profundidad. Este que tenemos aquí es desde un bote, porque uno de los deportes que le gustaba hacer a Gustav Klimt era salir a remar. Y a veces desde el bote pues él hacía sus bocetos, pintaba. Y esta misma
pequeño castillo que se llama Castillo Kramer. Lo pintó desde el bote del lago, de la parte, digamos, de atrás, como también aquí, vemos por aquí, desde adelante. Y esta es una de las pocas pinturas que tiene así profundidad. Y si se fijan, esta especie de entrada con esos árboles, esta alameda, los árboles contorneados, esa forma de contorneado, nos recuerda también seguramente la obra de Van Gogh. Aquí tenemos otra pintura de Klimt, como ven, muy detallista, no se ve casi nunca el cielo, a veces parece casi pointillista, pero es que a él le gustaba meterse en el microcosmos de la naturaleza como una forma de reconciliarse con el mundo. Para eso muchas veces llevaba una especie de telescopio o los binóculos que usaba cuando iba al teatro para captar muy de cerca la naturaleza. O sea, más que el macrocosmos, le gustaba introducirse en el microcosmos. Otro pintor contemporáneo, aunque en realidad 28 años más joven que Gustav Klimt, fue Egon Schiele, que se veía como un sucesor, él mismo se veía como sucesor de Klimt. Egon Schiele nació en 1890, llegó a conocer a Gustav Klimt. Egon Schiele fue un gran pintor, pero antes que nada era un dibujante. Y ya no era tanto el movimiento modernista en él, sino que era él uno de los primeros expresionistas, que realmente en su pintura, a veces desgarradora, siempre transmitía, digamos, las emociones, las cavilaciones, los que él llevaba aquí adentro. Vemos aquí un cuadro que muestra un autorretrato, a diferencia de Klimt, que casi no hizo ningún autorretrato. Egon Schiele hizo más de 100 autorretratos de sí mismo, y vemos el abrazo. Anteriormente vimos el beso de Gustav Klimt, aquí el abrazo. Como pintura verán que son muy diferentes, pero temáticamente tienen mucho que ver. Así como vimos los contrastes entre el principio masculino y femenino, el hombre y la mujer en el beso, aquí también lo vemos simbolizados en la forma de que Egon Schiele pintó al hombre, él mismo, de espaldas, y quien entonces era su esposa, probablemente la amante de su esposa, Edith Schiele o Edith Harms, contrastan porque él estaba mucho más duro, más nudoso, más oscuro, ella mucho más luminosa, más transparente, ¿no? Y están en un abrazo amoroso, pero al mismo tiempo también desesperado. Una de las formas de mayor expresividad de Egon Schiele, más que en los ojos, era en las manos crispadas, y muchas veces las manos nudosas de dedos delgados y largos eran sus propias manos. Y como le decían, para él en la línea estaba su mayor expresividad. Muchas veces agarraba, tomaba la parte del pincel, la parte de atrás del pincel, y repasaba la línea con la línea del pincel para resaltar la fuerza y la expresividad. Aquí parece un abrazo desesperado, que están también a punto de caer en un abismo. De nuevo aquí en el fondo es indefinido, y así como en el beso teníamos una aurea dorada que los protegía, aquí es el manto blanco que prácticamente lo protege. Como les decía, Egon Schiele, al igual que Klimt, también pintaba sobre todo casas o paisajes o figuras, pero no mezclaba. Así tenemos, por ejemplo, aquí un retrato del año 1910, ahí él tenía justo 20 años de edad, Edward Kosmak, que, como ven, bueno, es impresionante. Este cuadro se puede imaginar que no eran cuadros que se vendieran muy bien en el mercado artístico de la época. A diferencia de Gustav Klimt, Egon Schiele realmente llegó a pasar hambre y tenía la suerte de tener un par de conocedores de arte que lo apoyaban y compraban alguna de sus obras. El caso de Edward Kosmak fue un editor que también era uno de sus clientes. Aquí también vemos la influencia del japonismo. De nuevo, el fondo es indefinido, es plano, es bidimensional, y resalta la figura de este Kosmak, que está todo comprimido en sí mismo, como si lo apretaran unas máquinas a derecha e izquierda, toda la energía comprimido, con unas flores marchitas al costado, porque ese es un tema que es recurrente en la obra de Egon Schiele, también la vida y la muerte al mismo tiempo. Y esta cabeza con una aureola
blanca alrededor, como la aureola. Se hablaba mucho de la aureola de aquella época, en una época, digamos, que resaltaba mucho el tema de la psicología y la espiritualidad, y lo que estaba muy en boga, con lo cual se había ocupado mucho Sigmund Freud, era el poder hipnótico, la hipnosia, ¿no? Y parece que con su mirada, que nos fija bien con la mirada, nos está queriendo hipnotizar o él mismo está hipnotizado. De hecho, las miradas en los rostros de Egon Schiele son siempre unas miradas que parece que nos atraviesan y que son miradas introspectivas al mismo tiempo. Miran fijo hacia la lejanía, pero con una mirada hacia adentro, siempre con una pregunta existencial: ¿cuál es la razón de la existencia? ¿De dónde vengo y a dónde voy? También esta pintura es de Egon Schiele, que él dijo: si no hubiera sido pintor me hubiera gustado ser quizás arquitecto. Se llama Ciudad en el río Azul. El río Azul es el Moldava, que rodea la ciudad donde nació su madre en la República Checa, Český Krumlov. El viaje eternauta siempre pasa por ahí. Es preciosa la ciudad, donde al final estaba con su amante, que era su modelo, y los echaron, lo pasó un poco mal. Y tiene muchas pinturas de Český Krumlov, claro, con una perspectiva muy inusual, una perspectiva completamente vertical, donde también la arquitectura de las casas tiene su propia vida, donde siempre se ve un poco el paso del tiempo, el paso de la vida, la decadencia en la propia arquitectura. Como vemos aquí también, había un fabricante de pinturas que también lo apoyaba y compraba sus cuadros, pero le decía una vez: pero por favor, cambia la perspectiva. La gente no sabe cómo mirar tus cuadros y tienen que parar de cabeza para entender el cuadro. Parece que se nos estuviera viniendo encima, que se estuviera cayendo la pared encima nuestro. Es una fachada de una casa donde es todo muy orgánico. Fíjese, las ventanas están destartaladas, están a punto de caerse. Contrastan los colores alegres de la casa con la decadencia, como digo, el paso del tiempo que se está viniendo abajo. Bien, seguimos ahora con Egon Schiele. Que, como digo, él también captó mucho del movimiento de la secesión, también de Van Gogh. Pero fíjense, Van Gogh es conocido por los girasoles. Y así pintó Egon Schiele los girasoles. La vida y la muerte. En un cuadro vemos el traspaso de la vida. Vanitas, 1911, aquí la firma de Egon Schiele. Mismo año que pintó el pequeño cuadrito que vimos con las casas y el río alrededor. Para comparar, tenemos aquí también un girasol de Gustav Klimt, pintado 3 años antes. Ven que él no tiene esa fuerza, o sea, no es expresionista como Egon Schiele, por así decirlo, pero también tiene, digamos, siempre una especie de significado, porque este girasol, una vez lo pusieron al lado de un cuadro que hizo un retrato de su amiga íntima, Emilia Flügel, que era tan alta que casi no cabía en el cuadro, y aquí parece que el girasol fue realmente una persona que casi no cabe. Fíjense que está girado, como la cabeza del girasol está girada hacia nosotros, como que se estuviera agachando, porque casi no cabe en el cuadro. Volviendo a Gustav Klimt, aquí está todo un poco mezclado, otro cuadro de formato cuadrado, un cuadro que tiene mucho que ver con el tema de Klimt y las mujeres, con la obsesión que había con la sexualidad, con la sensualidad de las mujeres, y con el dibujo de Klimt. Para hacer este cuadro, Klimt hizo como 15 dibujos y a él le importaba mucho la línea, el contorno de la línea. Según cómo se movía la línea, delataba una actitud diferente. Y eso tiene mucho que ver con el discurso sobre la sexualidad en la Viena de la burguesía. Por un lado se decía que en el proletariado, que era muy promiscuo porque vivían todos juntos, amotinados, y no había ninguna moral, se proyectaban las fantasías sexuales de la burguesía. Por otro lado, en la burguesía había una doble moral, el hombre podía permitirse muchas cosas, pero la mujer, al llegar al matrimonio, debería llegar virgen.
Y entonces Klimt este cuadro lo llamó La novia, la novia. Y entonces se imaginaba cómo esperaba una novia virgen de la burguesía su primera experiencia sensual, su primera noche. Entonces, ¿cuál es la novia? Todas son las novias, cada una con una actitud diferente. Si nos fijamos arriba, hay una muy ensoñada, luego hay otra muy lasciva, otra que lleva los ojos cerrados, otra muy romántica. Hay una que nos está dando la espalda, que no quiere saber nada del tema, que lo está rechazando. Hay otra que ve en la sexualidad ya la procreación, la fertilidad, la familia, el bebé que van a nacer, que vemos aquí. Y entre todas esas mujeres, que siempre una, aparece la imagen de un hombre, siempre contrastando un hombre un poco amenazante, un hombre un poco andrógino, pero un hombre. Tendremos la novia en varias actitudes y aquí también tenemos Eros y Tánatos, porque aquí tenemos la novia de la muerte. ¿Quién es la novia de la muerte? Es la figura más malsana que vemos aquí, una figura muy, muy flaca, muy erótico, la forma como pintó él esta especie de falda, esta pollera transparente arriba de su pubis, lo que no terminó, porque el cuadro no fue concluido desde el año 1918, no terminó de pintar lo que sería la cabeza de ella y aparentemente, si se fijan, saliendo de lo que iba a ser la cabeza de ella, que está solo dibujado, aparece un cráneo de una cabeza mirando hacia abajo, un cráneo que sería, según interpretaciones, una calavera, un esqueleto que se le mete adentro al cuerpo a raíz del acto sexual. Una vez más, volvemos a lo que comentamos antes, el peligro de la sífilis que era inminente. Como sabemos, Gustav Klimt era bastante promiscuo y siempre temía por el tema de la sífilis. Incluso Alma Mahler, la mujer fatal también, que estuvo a punto de tener algo con él, comentó que había oído que él estaba sifilítico. Sí lo tuvo, tuvo la suerte que fue un caso que no avanzó mucho. Sí avanzó, por ejemplo, en el caso del padre de Egon Schiele. Cuando Schiele tenía 15 años, el padre murió loco, sifilítico. Se dice que por eso él también tiene esas, digamos, poco de desesperación adentro de él y tocó mucho el tema de la sexualidad, sensualidad. Y este es uno de los cuadros también más conocidos de Egon Schiele, que tiene mucho que ver con un momento crítico y determinante de su vida. 1915. El cuadro se llama Tod und Mädchen, la muerte y la doncella. La muerte es el mismo, otra vez un autorretrato, como una calavera, un monje capuchino. Y la doncella era Vally Noezil. Vally Noezil era una modelo muy jovencita, de clase muy, muy baja, muy simple, de las tantas modelos que tenía Gustav Klimt. Y cuando Egon Schiele era apenas un estudiante joven, fue a visitar a Gustav Klimt, se intercambiaron dibujos. Klimt le dijo que el mejor dibujante era Egon Schiele y le presentó a Vally Noezil como que se la prestó como modelo. Y Vally Noezil a partir de un momento se convirtió no solo en la modelo, sino en la musa, en la concubina, en la compañera muy fiel a él, lo acompañó por todos sus momentos más difíciles, cuando él estuvo incluso en la cárcel por haberse sido acusado de pintar pornografía infantil, etc. En todo caso, comienza la Primera Guerra Mundial, él lo mandan a Praga con el ejército y él le dijo a ella, mira, a ti no te puedo llevar, era una clase muy baja y los habían echado de otro lado por no estar casados, no quería casarse con ella y le dieron un atelier en un barrio muy bueno y conoció enfrente a dos hermanas de la burguesía, con una de ellas se casó y entonces le dice a Vally Noezil que podían seguir viéndose una vez cada tanto o de pronto hacer un ménage à trois. Ella no lo aceptó y es el momento de la despedida que está aquí reflejado, como que ella se quiere aferrar todavía a él y él lo que le está trayendo es la muerte en persona. De hecho, ella se fue en la Primera Guerra Mundial como enfermera en la zona de lo que más tarde fue Yugoslavia. Ahí quedó malherida, se pierde un poco sus rastros. Un cuadro muy, muy desgarrador. Sobre este cuadro, bueno, con ese nombre del cuadro se escribió una biografía de Egon Schiele. Ahora, hace poco se hizo una película austríaca con ese mismo nombre, La muerte y la doncella. Aquí vemos
también uno de los últimos cuadros de Egon Schiele, otra vez un autorretrato de él, su esposa, con la cual se había casado 3 años antes, como dijimos, en 1915. El nombre original que le había puesto al cuadro era Pareja Acuclillada, los dos acuclillados, y en el medio había pintado un cesto con flores. Luego se enteró que su esposa estaba embarazada, así que borró el cesto con flores y pintó el niño, ya proyectando la familia. Más tarde, historiadores de arte interpretaron el nombre como la familia, ¿no? Papá, la mamá y el bebé. Una familia que uno diría unida, pero ni que tan unida. Si se fijan las miradas de los tres, cada uno tiene una mirada diferente, pero son miradas perdidas. La de él, como siempre, esa mirada un poco perdida a lo lejos y en sí mismo, con las manos muy simbólicas, ella una mirada resignada y el bebé una mirada que busca una protección que no se sabe de quién la va a conseguir. Los padres están desnudos los dos. De hecho, una familia que nunca se llegó a realizar como la vemos aquí, porque este bebé no nació. Estamos hablando de 1918, final de la Primera Guerra Mundial. Llega una gran epidemia de la cual hoy en día la estamos recordando bastante, la gripe española, que dice que iba a matar pues, mucho más gente que la Primera Guerra Mundial. Ella embarazada se contagia, muere en octubre. 3 días después, cuando lo van a enterrar, se muere Egon Schiele. Egon Schiele murió así a la edad de 28 años, medio año después de que hubiese muerto Gustav Klimt, que había fallecido por un derrame cerebral a los 56 años. 1918, el mismo año que cae la monarquía, que muere el imperio, mueren varios artistas tan importantes del modernismo vienés. Bueno, otra vez aquí afuera en los jardines posteriores del Palacio del Belvedere, el balcón desde el cual el ministro Figel habló y mostró el Tratado de Estado austríaco, si se acuerda, en 1955. Ahora hay poca gente aquí, eso estaba repleto de gente, imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, 10 años de ocupación por las tropas aliadas, y desde ese balcón es donde entonces Figel habló la famosa frase Österreich ist frei, Austria es libre, atrás la sala de mármol. Y entonces de ese tratado, 6 meses más tarde, cuando se retiraron los últimos soldados de las tropas aliadas, el 26 de octubre se declaró la neutralidad austríaca, que surgió como condición de ese tratado. Desde ese día, el 26 de octubre de 1955, todos los 26 de octubre tenemos la fiesta nacional, que es justamente el día de hoy. Así que vemos a la gente disfrutando de este hermoso día, placentero, y para despedirme de ustedes, con la visión de Viena atrás, que los está esperando de brazos abiertos, como los espero yo, un gran saludo a Eternautas, a todos los clientes de Eternautas, que estén bien, cuídense mucho, muchas gracias. Gracias Miguel por la cámara, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Muchas gracias.